Este mundo es cruel y despiadado, rodeado de demonios e injusticias sociales. El desastre de una pequeña aldea se haría notar, donde demonios con sed de sangre atacaron sin piedad. Debido a este incidente tan precipitado, la llamada de emergencia se hizo llegar a los que combaten estos demonios día a día, llamados cazadores de demonios. La tarea fue asignada a una joven chica de una actitud dócil y gentil, acompañada por su aprendiz y hermana menor. «Kanae, ¿crees que lleguemos a tiempo?», preguntó con cierto punto de realidad la hermana menor Shinobu. La intención es ponerle fin a la amenaza. Si hay suficiente suerte, podremos salvar a algunos sobrevivientes. Con esas palabras las dos cazadoras aceleraron el paso, llegando al lugar de tal suceso. Con mirada atónita, ambas chicas miraban cómo los demonios masacraron ese pequeño distrito. Sin tiempo de contemplar tal cosa, ellas se dirigieron al ataque para acabar con cada uno de estos demonios. Ellas no eran fuertes físicamente, pero su agilidad y velocidad compensaba tal desventaja. Con habilidades únicas, cada una terminó con los demonios a su manera, logrando exterminar la amenaza que se cernía en ese lugar destrozado. Mientras que estas cazadoras comenzaban a buscar sobrevivientes, la atmósfera era deprimente como evidencia de esta tragedia unilateral. Pasando unos minutos, Shinobu, la aprendiz de cazador, encontró a un sobreviviente. «Hermana, ven rápido, parece que encontré a alguien». Kanae, al escuchar a su hermana decir eso, fue rápidamente a su ubicación para ayudarle a sacarlo de los escombros. Logrando sacarlo, vieron que era un chico joven de una edad similar a la de Shinobu. Kanae, que miró sus heridas y su mirada estoica, le dio una sonrisa confortable para seguidamente hablar. «¿Te encuentras bien?». El chico, que miraba a ambas chicas con detalle, solo asintió como respuesta a la pregunta. Shinobu miró con cierta pena al chico y dijo: «Lamento lo que te pasó, pero no te preocupes, pronto llegarán los médicos para ayudarte. Mientras tanto, haremos lo posible para controlar el sangrado de tu cuerpo». El chico, que miró su cuerpo destrozado, dijo levemente: «Gracias». Al escuchar esa pequeña palabra, ellas le sonrieron con empatía y comenzaron a tratar sus heridas. Una hora pasó, y la llegada de los que ayudan a los cazadores llegaron, y con instrucciones claras, Kanae pidió que llevaran al chico a su finca para tratar sus heridas y que pueda descansar. Con esto, el trágico episodio de este lugar terminó, llevando al chico al lugar ordenado. Despertando en un lugar totalmente extraño para mí, comencé a observar la habitación. Una vez que noté que estaba en un lugar seguro y tranquilo, miré mi cuerpo y con sorpresa, miré ciertas zonas de mi cuerpo vendado. Vaya, parece que seguiré vivo en este mundo. Realmente esperaba morir en ese lugar, pero parece que el destino no quiso cumplirme ese capricho. Supongo que tendré que aceptar esta realidad y encontrar un nuevo comienzo. En eso, la puerta de la habitación se abrió, entrando esas chicas misteriosas para mí. «Oh. Despertaste. ¿Cómo te sientes ahora?», dijo de manera serena Kanae, quien le daba una sonrisa al chico aún desconocido. El chico, mirando de manera seria a ambas, dijo: «Estoy bien, pero ¿puedo saber dónde estoy?». Kanae, aún sonriente, contestó: «Te encuentras en la finca Mariposa. Aquí, muchos cazadores son curados y rehabilitados cuando son heridos por los demonios». Curioso por lo que dijo, pregunté: «¿Cazadores?». Ella, que se rió un poco, dijo: «Oh. Es verdad, no tienes conocimiento de esto, déjate lo explico. Los seres que atacaron tu pequeño distrito son demonios. La debilidad de estos seres es el sol, es por eso que atacaron por la noche. Sin embargo, nuestra organización se encarga de combatir contra ellos con katanas especiales para exterminarlos. Hay varios rangos en nuestra organización, y el más alto que puede aspirar un cazador es el rango de pilar. Es un cazador suficientemente capaz como para enfrentar un demonio igual de poderoso por sí solo. Yo, por ejemplo, soy un pilar. Mi nombre es Kanae, y la pequeña que está a mi lado es mi hermana menor y aprendiz, Shinobu». Ella miró a Celtris y con una cara algo desconfiada dijo: «Un gusto». Kanae toma la palabra y dice: «Ahora que sabes dónde te encuentras, ¿podrías decirme tu nombre?». Él, que comenzó a digerir la información, tomó un suspiro profundo y dijo: «Mi nombre es Celtris».
Kanae, dando una sonrisa de satisfacción, dijo: bueno Zeldris, un gusto conocerte. Sobre el tema del incidente, normalmente, no es adecuado contar sobre la existencia de los demonios a personas que no están tan involucradas, no obstante, sentí la necesidad de decirte qué fue lo que te atacó. Teniendo esto en cuenta, ¿qué harás al respecto? Zeldris se notó sereno, y con calma, contestó: ya veo, pues agradezco que al menos pueda seguir vivo. Supongo que después de que sane mi cuerpo, comenzaré una nueva vida. Al escuchar eso, Shinobu no pudo contenerse y habló alzando un poco la voz. ¿En serio? ¿Solo continuarás con tu vida? Esos demonios mataron a tu familia y a todos los que conocías. ¿No tienes la intención de vengarlos o evitar algo así? Zeldris miró a Shinobu sin inmutarse y le contestó: entiendo por qué lo dices, pero de nada sirve consumirme en una venganza. Si hay personas como ustedes, puedo estar tranquilo y buscar un nuevo comienzo. Es por eso que les agradezco su ayuda. Shinobu se encontraba molesta por esa respuesta, pero no reprochó nada, ya que Zeldris tenía razón en una cosa: los cazadores como ellos son los encargados de proteger a los civiles como él. Kanae, un poco apenada por el comportamiento de su hermana menor, dijo: discúlpala por favor. Se dejó llevar un poco, sin inmutarme digo. Sí, no hay problema. Kanae miró a detalle a Zeldris, leyendo un poco sus ojos. Al parecer, él no tiene una motivación para pelear o siquiera lamentarse por la pérdida de sus seres cercanos. Supongo que no recibió el amor necesario para tener sentimientos por aquellos que lo criaron. Zeldris, sé que no estás interesado en ser parte de la organización de cazadores, pero si algún día te interesa, te daré un silbato. Con eso lograrás llamar a un cuervo, que podría comunicarme tu cambio de opinión. Al terminar de decir eso, ella le entrega un silbato peculiar. Zeldris lo toma sin mucho interés y dijo: claro, aunque dudo usarlo alguna vez. Una vez que terminaron de hablar, Kanae le dejó una bandeja de comida en una mesa cercana, para seguidamente irse junto a Shinobu de la habitación. Una semana pasó, y Zeldris se encontraba curado. Dándolo de alta, Zeldris agradeció el cuidado, y despidiéndose de Kanae y Shinobu, salió de la finca mariposa. Zeldris buscó un lugar nuevo donde vivir y encontrar un trabajo para mantenerse en este mundo lleno de caos. Encontró un trabajo de cazador de animales, para el sustento del pueblo. Gracias a este trabajo, su cuerpo se fortaleció y se volvió apto para combates, ya que tenía que lidiar con animales más grandes o ágiles, como osos y alces. Una de esas jornadas, le tocó cazar de noche, ya que, debido al frío, la comida comenzó a terminarse. Sin más opción, Zeldris comenzó a buscar presas. Entrando a una cueva encontró una manada de osos, y con gran maestría los mató sin mucho esfuerzo. Bien, parece que con esto será suficiente. Ahora, solo debo llevarlos a mi carreta. En eso, los pasos secos de una silueta llegó a la entrada. ¿Pero qué tenemos aquí? Un humano joven. Zeldris, al mirar esa figura, notó que era un demonio, ya que esos ojos son irreconocibles. Sabía que había posibilidades de encontrarme uno, pero no esperaba que fuera una chica. Ella lo miró un poco confundida y dijo: ¿qué te pasa, humano? ¿No estás asustado? Zeldris, que comenzó a avanzar contra ella, dijo: lamento que no haya sido como esperabas, pero ya he tenido una experiencia. Ella se prepara para atacar y dijo con una sonrisa: ya veo, en ese caso, ya sabes lo que pasa aquí. Esto llevó a ambos a un combate donde la resistencia y el tiempo jugará en contra. Los primeros rayos del sol llegaron a la montaña, donde un cuerpo clavado en el suelo comenzó a desintegrarse, mirando a Zeldris a un costado, herido por el combate que ha ganado. Parece que esto no tendrá fin. Supongo que no tengo de otra que unirme a ellos. Al fin y al cabo, podré volverme más fuerte allí o bien, morir de una manera honorable. Zeldris sacó el silbato que Kanae le había dado hace tiempo, y con un silbido de este, en pocos minutos, un cuervo llegó a su ubicación. Zeldris escribió una carta, dando la ubicación de su pueblo y la decisión de unirse al cuerpo de cazadores. Unos días pasaron, y Kanae llegó al hogar de Zeldris. Ella, con la misma actitud que recordaba, dijo: ¿así que decidiste cambiar de opinión? Debo confesarte que me alegró recibir tu mensaje. Zeldris, que se encontraba totalmente serio, dijo: ya veo. Sobre eso, quisiera saber, ¿por qué te molestaste en darme el silbato? ¿Sabías que aceptaría en algún momento? Kanae sonrió un poco y dijo:
Quisiera decir que sí, pero, en realidad, es por otra cosa. Ella se puso seria y comenzó a hablar. Cuando éramos más pequeñas, un demonio atacó nuestro hogar, perdimos a nuestros padres y nos quedamos solas. Gracias a la organización logramos llegar a estar donde estamos ahora. Te cuento esto, ya que Shinobu se encuentra muy rencorosa con los demonios. Sé que es imposible llevarnos bien con los demonios, pero creo que ella necesita a alguien de su misma edad para que pueda disfrutar un poco más de esta oportunidad de seguir vivas. Pueden pasar muchas cosas en el futuro, pero si en algún momento llegó a faltar, quiero que estés a su lado. Sé que apenas nos conocemos, pero desde que ustedes cruzaron miradas, sentí un cambio sutil en ella. Procesando todo lo que me dijo, comienzo a plantearme lo que conllevará estar en las filas de los cazadores. No solo tengo que enfrentarme a aquellos seres que rompen la paz de los civiles, sino lidiar con algo que quizás sea difícil para mí. Mis padres nunca me dieron el afecto que me está pidiendo Kanae, pero si me lo está pidiendo a mí, es que ve algo que yo aún no veo. Regresando con ella digo, no puedo prometerte que cumpliré tus expectativas, pero haré lo posible para cumplir eso. Ustedes me salvaron de la muerte, lo menos que puedo hacer es hacer lo mismo. Kanae me dio una sonrisa satisfecha y dijo, gracias, con solo intentarlo, me siento mejor sabiendo que podré confiar en ti. Ahora que ese tema quedó resuelto, es hora de irnos. Te prepararé para la prueba de cazador, aunque dudo que lo necesites, dijo esto mirando su cuerpo tonificado y fortalecido. Esto llevó a que Zeldris fuera a la finca mariposa nuevamente, esta vez para convertirse en un cazador. Al llegar a la finca mariposa, Kanae le mostró su habitación a Zeldris, ya que, a partir de hoy vivirá aquí. Zeldris se encontraba muy curioso por el paradero de Shinobu, así que, le preguntó a Kanae, oye, ¿dónde se encuentra Shinobu? Preparando un poco de té, ella le sonríe y dice, en estos momentos se encuentra en una misión, regresará en un mes, así que, prácticamente estamos solo tú y yo. Zeldris toma asiento y dice, ya veo, entonces, podré concentrarme en mi principal objetivo. Kanae solo lo miró a los ojos, viendo que una débil chispa de emoción se enciende en su interior diciendo, parece que tomé la decisión correcta. Pasando unas semanas, Kanae instruyó a Zeldris en las cosas básicas de un cazador, como la respiración total, posturas y manejo correcto de las katanas. Zeldris, normalmente este tipo de entrenamiento lo tendrías que realizar con un instructor, sin embargo, logré tener el permiso de la organización de ser tu maestra momentáneamente. Tu físico y agilidad son sobresalientes, sin mencionar tu excelente manejo de la katana. Sin embargo, tu respiración no se adapta al estilo mío, eres de un estilo más agresivo y fugaz, como el rayo, el viento o fuego, o quizás, de un estilo único. Sea como sea, no hay prisa. Si desarrollas tu propio estilo está bien, lo único que puedes hacer ahora es practicar todo lo que te he enseñado. Zeldris, que miró con más confianza a Kanae, dijo, entiendo, de cualquier modo, agradezco todo. Kanae sonriente dijo, tu mirada es muy seria, pero tu forma de ser es agradable, tienes un buen corazón, ¿lo sabías? Zeldris, que se sonrojó un poco, dijo, cállate, no es cierto. Ella solo rió y se alejó, deseando suerte a Zeldris con su entrenamiento individual. Días pasaron y Shinobu regresó de su misión, teniendo la noticia de que Zeldris se estaba preparando para ser parte del cuerpo de cazadores. Esto la tomó por sorpresa, ya que, descartó la idea de que se pueda unir. Escuchando los últimos detalles, Shinobu dijo, ¿y dónde está ahora? Dímelo, hermana. Kanae dice, no te alteres así, si mis recuerdos no me fallan, en este momento está en el dojo practicando sus posturas. Shinobu se levantó de su lugar, y sin pensarlo dos veces, fue a ver a Zeldris. Ella entró al dojo sin perder tiempo, y al hacerlo, observó a Zeldris, en un entrenamiento exhaustivo. Ella se quedó inmóvil por un momento, ya que, era la primera vez que lo veía así de dedicado. ¿Realmente es él mismo? Parece muy diferente al chico que rescaté meses atrás. Zeldris terminó su práctica y con cierto júbilo, miró hacia arriba, satisfecho por su progreso. Disminuyendo la atmósfera pesada, Shinobu se acercó lo más que pudo y con una mirada penetrante habló. Zeldris, ¿cuánto tiempo sin verte? Zeldris, que volteó hacia ella, dijo un poco agitado. Oh, Shinobu, sí, ha pasado un tiempo sin vernos. Ella no quería una plática inútil, fue directamente al grano. Me contaron que quisiste convertirte en un cazador, ¿es verdad? Zeldris la miró firme y contestó.
Así es, pero por motivos personales y quizás, uno en común, Shinobu curiosa dijo. Viendo tu mirada, me queda claro que no es por lo que te dije en esa ocasión, se nota que es por otra cosa. Zeldris serio contestó. Quiero ponerle fin definitivo a esos demonios, incluso si tengo que dar mi vida para lograrlo. Shinobu se quedó en silencio por un momento y luego dijo. ¿Pero qué tonterías dices? ¿Dar tu vida para acabar con esa amenaza? Deja de bromear, muchos cazadores tuvieron un sueño similar al tuyo y terminaron muertos, ¿crees tener algo diferente? Zeldris la miró a los ojos y dijo. Sí, no tengo miedo a morir. Ella se quedó en silencio por un momento, mirando con sorpresa a Zeldris, y por primera vez, Shinobu mostró una emoción espontánea, cambiando algo dentro de ella. Y bueno, espero que les haya gustado este especial de febrero. Es un fanfic que me han pedido mucho y aunque no es mi fuerte este tipo de historia, me di el tiempo necesario para desarrollar el rumbo de este fanfic, y para mí, creo que quedó decente. Si te ha gustado, no te cuesta nada dejar un honesto like. Así es más fácil saber si les gusta esto y traer la siguiente parte, así como comentar su opinión y quizás, futuras ideas para el canal. Espero que tengan un buen fin de semana y como yo, la estén pasando bastante bien, sin nada más que decir, su amigo Teoría Super, se despide.